Esta es la hora de saludar a Javier Sierra. El problema es que Javier Sierra está enfadado. No suele pasar con él, es un hombre tranquilo, muy buena persona. Pero la semana pasada hicimos algo en este programa que a él, como oyente asiduo, periodista, investigador y experto, le molestó profundamente. En cualquier caso, Javier Sierra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tony. Por decir algo, ¿eh? ¿Qué pasó el viernes, amigo Javier Sierra? Pues mira, tú sabes que yo escucho a menudo el programa y que la semana pasada, bueno, pues escuché la sección de Ignacio Armada con mucha atención y vi cómo te impresionaba con una historia muy particular que, bueno, que casi era de las historias que tenía que contar yo en mi sección. Él hablaba de algo ocurrido durante la carrera espacial soviética, uno de esos misterios que no han pasado a las páginas de la historia, que forman parte de lo que no nos cuentan. En concreto, Ignacio Armada te contaba la historia de la Soyuz 2, yo creo que lo recordarás. Recuerdo, sí. Claro, porque era la aventura de una sonda espacial que oficialmente no iba tripulada, pero que parece que sí lo iba por un astronauta llamado Iván Stoshnikov, que murió en aquel vuelo y cuya memoria histórica fue cuidadosamente borrada por los servicios de inteligencia soviéticos, por el KGB, de fotografías, de documentos oficiales, y de la historia, ¿no? Bueno, yo no quiero tirar piedras sobre mi tejado, pero si quieres vamos a recordar qué es lo que ocurría exactamente. Armada decía esto. Llegó la nave con el bollo del meteorito, pero el módulo Stoshnikov no apareció por ninguna parte y él tampoco. Pero lo más interesante del caso es que los soviéticos, para no reconocer que esto había ocurrido, hacen desaparecer a Stoshnikov de todos los anales de la historia e incluso del registro civil. E incluso le borran de las fotografías. Ahí va. Entonces hay fotografías de todos los astronautas de la época y hay el caso de cómo desaparece. Pero porque lo tengo ahora mismo en la mano, me acaba de pasar la Armada una foto impresionante donde hay un grupo de soldados. De tipos con gorras. 6 en la primera foto, tipos con gorra, astronautas del ejército ruso, y de repente en la segunda foto, fíjate que falta uno. Han borrado a uno. Esto es lo que decíamos el pasado viernes. Javier. Bueno, yo os escuché en la radio del coche y bueno, casi me salgo de la carretera del susto, porque es que, Tony, esa foto y esa historia es falsa. ¿Cómo? Es falsa, es decir, esto obedece a una historia muy particular. Sí que hay una trastienda detrás de esta historia, pero no nos remite a la Unión Soviética, sino a la broma, por llamarla de alguna manera, o a la puesta en escena de un fotógrafo catalán que, en 1997, en mayo, publicó un artículo que fue portada del Magazine del Mundo, donde aparecía la foto de este Stoshnikov, pero que resultó ser una fotografía de él mismo, de ese fotógrafo catalán, para una exposición que en esos momentos estaba presentando en Madrid. Es decir, esta historia se la inventó Joan Fontcuberta, que es el autor de esta secuencia fotográfica falsa, el que manipuló esa fotografía que a ti tanto te impresionó, de los 5 astronautas que luego eran 6 en otras imágenes, es decir, faltaba uno. Bueno, pues ese astronauta en realidad no faltaba, sino que él se añadió a sí mismo en esa imagen, y todo, fue un experimento de este señor que es profesor de comunicación audiovisual hoy en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que adquirió cierta popularidad por este caso, al que le dio credibilidad no solamente Ignacio Armada, sino otros medios de comunicación en el pasado, incluso saltó internacionalmente. Pero eso es porque, y esa es la lección que yo quería transmitir esta tarde, ¿no? Eso es porque no nos leemos la letra pequeña. En aquel artículo primero que se publicó en el Magazine del Mundo, pues hace ya unos cuantos años, en mayo de 97, como te decía, venía una nota al final, como escondida, anunciando que todo esto había sido pergeñado por Joan Fontcuberta, y decía textualmente: el reportaje que publicamos en páginas anteriores es fruto de su imaginación. Pero es que tenemos al propio Joan Fontcuberta explicando cómo eso es un proyecto artístico. Claro. El proyecto aparece anónimo. Yo utilizo esta idea de la disolución del autor, ¿no? Yo me disuelvo y entonces creo una entidad inexistente, que es la Fundación Sputnik, que es la que pretendidamente mueve el proyecto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo firmo? ¿De qué manera autentifico que yo he sido su responsable, ¿no? Y entonces lo hago de 2 maneras, pues dando cara, prestando mi rostro al cosmonauta y prestándole también mi nombre, porque Iván Stoshnikov no es más que Joan Fontcuberta, fuente cubierta, fuente escondida en ruso. O sea, Javier, Ignacio Armada, a quien a veces consideramos maestro, nos
coló y nos vendió una historia falsa como si fuese verdadera. No me lo puedo creer. Bueno, yo creo que... No, esto es indignante. Pido disculpas a toda la audiencia. Que sabe todo, ¿no? Es que nosotros le presentamos, Javier, como el hombre que todo lo sabe, un hombre ilustre, un hombre... No, sí, vamos a ver. No, a mí lo que disculpas. Claro, a mí lo que me sorprendió es que evidentemente hay una historia no contada de la carrera espacial soviética, donde ha habido muchas personas, muchos cosmonautas que fallecieron y cuyas hojas de servicio se ocultaron evidentemente a Occidente para no empañar la carrera soviética, y si quieres repasamos algunas de ellas, pero para que te hagas una idea, la Soyuz 1, la que supuestamente la que precedió a esta Soyuz 2 no tripulada, que luego Fontcuberta asimiló como propia, bueno, pues en la Soyuz 1 el que iba a bordo, que iba un astronauta llamado Vladimir Komarov, murió porque en uno de los vuelos de prueba previos al lanzamiento al espacio no se le abrió el paracaídas cuando cayó a tierra. De eso también hablamos. Espera claro. un momento, Javier, porque... Ignacio Armada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, como diría Javier Sierra, muy buenas tardes por decir algo. Has estado las escuchando buenas tardes a... son las que se dedican, no las que son. Vale. Has estado escuchando a Javier Sierra. Escuchando, estoy realmente indignado. Nos Indignado, no colaste esto. un gol. No es cierto, no es cierto. Como que no es cierto. No, vamos a ver, vamos a ir Tú por también partes, ¿no? es indignado, así que... No, vamos. Pero a ti entonces, ¿qué es lo que te indigna, Armada? Estoy que me subo por las paredes, porque lo que está diciendo Javier es nuevamente una equivocación. Bueno. Es decir, estáis cayendo en la trampa de la trampa. Entonces, vamos por partes. Es decir, vamos primero con Javier Sierra. O sea, Javier, un tipo que trabaja sobre el ocultismo y no es amigo de Martin Gardner, ni de los perseguidores de la pseudociencia. Yo me pasó toda la temporada pasada criticando la pseudociencia, no me ha dicho nada, y ahora yo me tengo que creer todas esas ambigüedades y a mí no me permite ser Leopardi. Pero, a ver, un momento. Armada, lo que no podemos es defendernos atacando. O sea, yo le aconsejo que simplemente trate de explicar y justificar su error. Esto tiene que ser un zoco persa, si no, no No, tiene gracia. no. ¿Cómo nos pudo colar esa historia, Armada? No, pero vamos a ver, yo no les he colado una historia. Si es que, no. Y digo, esto es una vez más un efecto de equivocación sobre la equivocación. Es decir... La está liando Javier, otra vez. Javier es un ingenuo. Es decir, Fontcuberta es verdad que ha explicado que es una construcción del astronauta, porque él, de hecho, en sus conferencias habla de eso. De cómo una fotografía, al fin y al cabo, es una construcción de la realidad, sea lo que sea. Ahora, su nombre dice que coincide. Pues claro, porque lo ha aprovechado, es decir, porque este individuo... Armada... Espere. Iván mucho más... que significa Joan Fontcuberta en catalán, o sea, es la traducción del ruso al catalán. Nada, que es mucho no más es digno, mucho más honroso reconocer el error y... Hay otro detalle que Lo he incluso... estado comprobando, coincide en ucraniano, pero no en ruso. Pero de cualquier manera, vamos a ver, ¿yo tengo que creer a Fontcuberta ahora? Que es la pregunta. La foto del astronauta es Fontcuberta. ¿Qué va? Usted mírele con la barba. O ha adelgazado Armada, en la cara o no es la misma persona. Armada, Mira, yo solamente creo que hay una disculpa para todo lo que ocurrió el pasado viernes, para todo lo que usted nos contó en su sección Liapardista, y es precisamente la canción que servía de fondo cuando usted hablaba, y es esta. Quiero pensar que la canción de Mecano de la perrita Laika, que era la que servía de sustento a toda esta sección, fue la que a usted le confundió y empezó a mezclar unos datos con otros y creerse que ese hombre, que es Joan Fontcuberta... No, pues que no se está liando otra vez. Bueno, explíquese. Venga, tiene 30 segundos. Esto tiene que ver con el caso Grigori Marlenko. ¿Conocen el caso Grigori Marlenko? Bueno, todos los días me levanto pensando en él. Bueno, yo el viernes voy a llevar una fotografía de Grigori Marlenko para que la cuelguen. ¿Una auténtica? En el blog. Una auténtica, por supuesto. Es la única foto que existe de Grigori Marlenko, que está sacada en una zona entre Finlandia y Rusia, en la que va vestido con un forro polar ártico, porque entonces los soviéticos estaban probando precisamente, haciendo experimentos de tipo de supervivencia bacteriológica y tal, en el círculo polar ártico y en esa zona, como los hicieron, y además no es solo el caso Marlenko, hay muchísimos más, en los cuales intentaban probar las altas temperaturas y la supervivencia de... Bueno, hagamos una cosa, Armada, el próximo viernes venga usted con pruebas y demuéstrenos que estaba usted en lo cierto. Lo intentaremos. En cualquier caso, usted tiene... O sea, lo que no podemos hacer es tratar de defendernos atacando. Usted tiene que demostrar que lo que nos contó es verdad. Javier nos dice que no. Javier nos da pruebas de que no es así. Así que será usted el encargado de demostrarlo. Y de más lejos. Miren ustedes, busquen en la red, intenten encontrar incluso pruebas físicas de Joan Fontcuberta. Vale, lo haremos. El próximo viernes demostrará usted su inocencia. Mientras tanto, que tenga una feliz semana. Armada. Bueno, será posible.
posible. Sí, Bueno, venga, sí, adiós, eso me ingenuos. pregunto yo, si será posible. Si el tono es muy formal. Sí, ustedes van a entenderse. Que lo veo que el tono es muy formal. El viernes hablamos, Armada, el Venga, viernes. venga. Un abrazo. Hasta luego. Anda, como Adiós, nos- suerte. De todas maneras, Javier, los fraudes, que hay muchos, imagino que a ti también te divierten. Hombre, sí, sobre todo los que tienen implicaciones históricas, bueno, algunos de ellos tremendas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, entre los fraudes, quizá el más significativo, el más importante por los efectos que ha tenido sobre nuestro pasado, es el que se llama la donación de Constantino. Durante la Edad Media se creyó que el emperador Constantino, bueno, en el lecho de muerte, agonizando de lepra, firmó un documento para el Papa Silvestre, estamos hablando del siglo IV, en el que le hacía donación de todo el Imperio Romano. Le daba a la Iglesia Católica, al papado, poder absoluto sobre Italia, sobre Roma, por supuesto, sobre la ciudad de Roma y sobre todo Occidente y las colonias romanas allende los mares. Bueno, pues ese documento en realidad es un fraude. ¿Cómo? Claro, ese documento que fue usado, fue esgrimido por papas durante toda la Edad Media como prueba de superioridad, digamos, de poder del papado sobre cualquier rey europeo, es una construcción. Y se atrevió a denunciarlo en el siglo XVI un erudito, el padre de la filología, de hecho, llamado Lorenzo Valla, que se dio cuenta de que ese documento, que se esgrimía como carta de poder absoluto de la Iglesia sobre los poderes terrenales desde la época del final del Imperio Romano, estaba escrito en un latín del siglo VIII, en vez de un latín del siglo IV, que utilizaban palabras que en el siglo IV no existían. También demostró que Constantino no murió de lepra y que el Papa Silvestre llevaba 2 años muerto cuando falleció Constantino. Es decir, que todo había sido una fenomenal construcción hecha desde luego por los copistas vaticanos, pues probablemente de eso, del siglo VIII o siglo IX como mucho, que bueno, como eran los únicos capaces de leer y escribir con corrección, pues falsificaron ese documento, y el documento ha tenido unas implicaciones tremendas. De hecho, la Iglesia, cuando se descubrió esto, perdió muchas de esas propiedades, las perdió todas, y fue Mussolini, fíjate, el que, bueno, que a él esto de los fraudes les daba igual, el que concedió como gracia al Vaticano, al papado, el poder sobre el Vaticano, sobre la ciudad del Vaticano y sobre el Estado Vaticano. Si no, ni siquiera tendríamos eso. O sea, fue el propio Mussolini. Vamos a escuchar su voz. Como te digo, Mussolini no conocía a Lorenzo Valla, desde luego. Y el libro que él publicó, porque él publicó un documento con el que se jugó la vida, es que yo sé que todo esto. O sea, me cuesta hablar en términos cómicos de Mussolini, conociendo la reciente historia de Italia, pero cómo habla es divertido. O sea, parece una caricatura de alguien fingiendo o haciéndose pasar por un dictador. O sea, parece no sé, un Charles Chaplin imitando a un dictador. Hombre, yo creo que los dictadores dan mucho juego para esas cosas, ¿no? Muchos de ellos, vistos con perspectiva, pues parecen cómicos, ¿no? Si tuviéramos las voces de algunos del pasado, que no las tenemos, de Napoleón quizá, o de César, a lo mejor nos encontrábamos también con sorpresas, ¿no? Ahí no nos sirve recurrir al archivo histórico. Pero fíjate, en torno a otro dictador, hay otra historia de fraude reciente que yo creo que sí recordaréis, que es la de los famosos diarios de Hitler. Ah, sí, hombre, del Sunday Times, ¿no? Claro, bueno, originalmente los publicó la revista Stern en abril de 1983. Eran 60 pequeños libritos, como cuadernos, que supuestamente habían sido redactados de puño y letra de Adolf Hitler entre el año 32 y el final de la guerra, el año 45, cuando él se suicida, y por el que Stern pagó a 2 personajes 10 millones de marcos alemanes, que era un fortunón para la época, ¿no? Los derechos de reproducción fueron adquiridos por el Sunday Times, y bueno, se levantó un escándalo internacional considerable cuando, después de que expertos británicos y alemanes certificaran la autenticidad de esos cuadernos, pues un análisis forense del papel sobre el que estaba escrito esos diarios, bueno, pues se demostró que era un papel moderno y que la tinta era también moderna, era muy posterior al año 45, era de principios de los 80, es decir, que se había falsificado justo poco tiempo antes de que se dieran a conocer. Tanto es así que los propios personajes que pusieron en marcha este fraude y que cobraron esos millones de marcos, un tal Konrad Kuhau y un periodista llamado Gerd Heidemann, acabaron en la cárcel condenados por estafa, ¿no? Vaya, o sea que pagaron al fin, vamos.
pagaron su culpa, pero la historia durante mucho tiempo se dio por buena, o sea, pero no un mes ni dos. No un mes ni dos, efectivamente. De hecho, tuvieron que pasar casi 2 años para que todo esto se destapara. Y lo curioso de este asunto es que cuando finalmente se destapó, acabó descubriéndose también que casi todos los textos contenidos en esos 60 cuadernos estaban extraídos de un libro de discursos del Führer, ¿no? Es decir, de un libro publicado de discursos de Adolf Hitler al que se le habían añadido algunas cosas y tal, ¿no? Incluso había errores de caligrafía muy absurdos, porque había unas letras góticas, por ejemplo, en las que se confundía la A de Adolf Hitler, AH, que era un anagrama, con una F, y bueno, varios errores así que luego resultaron muy evidentes, pero que pasaron desapercibidos a los ojos de los expertos. Incluso se hicieron pruebas de polen, por ejemplo, de palinología, para demostrar la antigüedad, y bueno, se dio por certificado que efectivamente eran unos diarios que habían estado en la guerra y que habían sobrevivido incluso a un accidente aéreo. Se supone que estos fueron recuperados en la Alemania oriental, ¿no? Pues eso, en esos años previos a la caída del muro de Berlín. Bueno, se imagina siempre, cuando se hablan de diarios, que los detalles personales, ¿no? Hitler diciendo, el Göring, y ya. Es inaguantable, y Goebbels no deja de hablar, pero no era eso, no era más bien ideológico el tipo de diario. Entonces, pero fíjate, además malamente escrito, y me parecía ser el colmo. Claro, ahora que mencionas a Goebbels, perdóname Javier, no tiene nada que ver con este tema, pero hace unas semanas leímos en una revista el anuncio de la publicación de la biografía de Goebbels, y ¿sabes lo que me llama la atención? O sea, más allá de la historia, más allá de todo lo que ha ocurrido, más allá de los miles y miles y miles de páginas en las que se cuenta la historia, y este año que se celebra además el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a hartar, me sorprende mucho el aspecto de los grandes líderes del Tercer Reich. Es decir, la imagen de Goebbels... un poco alejada del idealario, ¿no? Sí, es un señor gordito, calvo, con gafitas, es decir, sí, no sé, es decir, y pensamos... Himmler también, que era el jefe de Gestapo. Pero es muy curioso, o sea, su imagen, por supuesto, no se corresponde con las tropelías que cometieron, y ni mucho menos con la imagen que tú tienes. Siempre sale en el telediario típico, no, pues parecía una persona normal, y después es alguien que comete un acto atroz, pero... me llama la atención esa imagen de un señor gordito, orondo, y es el gran jefe de la propaganda, es decir, una de las mentes más malvadas del siglo XX. Fíjate que incluso ellos pusieron en marcha esa terrible solución final de exterminio de los judíos, inspirándose en un texto, ahora que hablamos de fraudes, también fraudulento, que son los famosos protocolos de los sabios de Sion. Es decir, Hitler lee los protocolos de los sabios de Sion, incorpora muchas de esas ideas de ese libro que aparece a principios del siglo XX, en 1903, como un panfleto antisemita, probablemente construido por los servicios secretos del zar para justificar la persecución de Trotsky y de otros que tenían sangre judía. Bueno, pues ese documento inspira a Hitler, incluye, como te digo, comentarios en su famoso libro, en Mein Kampf, en su lucha, y bueno, esto termina salpicando a toda la estructura propagandística del Tercer Reich. Los protocolos de los sabios de Sion, que es la historia de cómo los judíos han creado una conspiración para dominar el mundo, y que supuestamente está escrito por uno de esos sabios que se autoinculpa de todos los males de la humanidad, bueno, pues calaron profundamente en la mentalidad de esa gente. De hecho, mentira. De hecho vendieron millones de copias en Estados Unidos y en muchos lugares, y hoy en los países árabes se da como auténtico y se utiliza ese texto para hacer propaganda política. Es decir, que hay fraudes que, aunque se sabe que son fraudes, aunque los historiadores ya saben que son fraudes, se siguen esgrimiendo porque hay intereses políticos que justifican que estén ahí todavía. Vaya tela. Bueno, eso justificaría un poco cómo está el mundo. Y así, efectivamente, así y nos cómo va. nos relacionamos unos con otros. Javier, periodista, investigador, oyente atento y amigo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta muy pronto. Y sigue escuchando atentamente el programa, y si nos volvemos a equivocar, si volvemos a contar algo con lo que no estás de acuerdo, por favor, haznoslo saber. Digo que hay que decir también que era muy fácil aceptar la historia de Stoschnikov. Estaba muy bien montada. Joan von Cuberta hizo un trabajo magistral. Vale, bueno. Vamos que no proteja a Armada demasiado. Ya hablaremos con Armada y solucionaremos esto. Javier, un abrazo muy fuerte, amigo. Otro para vosotros. Cuídate.